Buenos días. Estamos aquí con una nueva actividad del Club de Real Estate. Yo soy Gemma Alfaro, soy la vicepresidenta del club y hoy tenemos con nosotros aquí a Juan Barba. Juan se ha atrevido a iniciar este ciclo, que como os he comentado es una nueva actividad del club, el sofá inmobiliario, pregunta A. Y hoy estamos aquí para preguntar a Juan. Juan, cuéntanos sobre ti. Bueno, yo la verdad que lo lógico es que haya acabado en el mundo inmobiliario, ¿no? Yo nací en una familia que era una promotora inmobiliaria de Ávila, que empezó en los años 60. Entonces yo, desde que nací, viví lo que es el mundo inmobiliario en mis carnes, ¿no? Además lo viví más duramente porque mi padre murió cuando tenía 10 años y eso también me llevó a meterme todavía más para intentar ayudar de la manera que pudiera, ¿no? De ahí luego ya hice una carrera universitaria que iba también pensada en eso, que era hacer compaginar empresariales y derecho, que lo hice en ICADE, porque venía muy bien para el ámbito inmobiliario. Y ya empecé una carrera donde todo estaba un poco destinado a eso. Empecé en Arthur Andersen, pero en la sección de Real Estate, luego seguí con unos americanos que me fui a Estados Unidos, un principal capital management en Estados Unidos. De ahí salté a Areal Bank, montando lo que era la oficina de financiación inmobiliaria en España. Pasé luego a Doughty Hanson, que ya era un fondo inversor de private equity al fondo inmobiliario. Y de ahí ya pasé una época en Sareb, muy intensa, corta pero intensísima. Y volví al mundo de inversión inmobiliaria con Meridia Capital, que esa ha sido mi última parada. Bueno, pues con esa trayectoria habrás recibido muchos y variados consejos, pero ¿cuál ha sido el mejor que te han dado? Pues me voy a los orígenes. Para mí el mejor fue cuando me convencieron de irme a trabajar a Estados Unidos un tiempo. La experiencia fue maravillosa y el salto de calidad personal y profesional fue muy potente. ¿Y cuál es la mejor decisión profesional que has tomado? ¿Y cuál es aquella que cambiarías si tuvieras oportunidad? Sí, yo creo que no elegiría una, porque sería injusto. Es decir, yo hay cosas que estoy muy orgullosa de ellas. Estoy muy orgulloso de que con 10 años había muerto mi padre y nos iba al banco, si no vendíamos una promoción que teníamos, nos iba a quitarla, porque los tipos de interés al 12% no daban mucha tregua. Y me cogí los planos de esa promoción y la memoria de calidad de esa promoción. Y yo por la tarde, cuando iba a jugar a casa de los amigos, iba con mis planos de memoria de calidades y logré convencer a varios padres de la clase para que compraran más o menos la mitad de la promoción en pisos. Y eso nos ayudó a que la banca bajara el pistón de nuestro cuello y sobrevivir al 82. También estoy muy orgulloso de que en tercero o cuarto de carrera en ICADE salían unas parcelas en Ávila que solo se podían optar vía cooperativa. Mi familia nunca había hecho cooperativa y me encargaron a mí montar toda la estructura cooperativa, que era formar la cooperativa jurídicamente, el contrato de adhesión a la cooperativa, el contrato de gestión de la cooperativa y luego, además, comercialmente hablando, lo que hice es que Vitra, que era la cooperativa de Comisiones Obreras, iba muy adelantada en la comercialización y cuanto más preadscritos, más posibilidades tenías de ganar las parcelas. Me acuerdo que hicieron un evento en un hotel en Ávila y los rodeé de panfletos comparando la suya con la nuestra y nos acabamos robándoles unos 200 clientes, entonces nos llevamos las dos parcelas máximas a las que optábamos, ¿no? Ese es otro que también me sentí muy especialmente orgulloso de eso. Pero también tengo mucho orgullo de haber sobrevivido un año a Sareb, por ejemplo, en el año 2013, y no haber muerto en el tsunami aquel, que fue muy bestia en la época ya. Pero también estoy muy orgulloso de haber podido colaborar a montar una maquinaria perfecta de máquina de matar, decía, en plan de broma, que es Meridia, que desde su fundador hasta el último de todos funciona como un reloj y tiene un equipo brutal. Perfecto. ¿Y alguna decisión que cambiarías? Pues mira, la verdad que he cometido muchos errores, muchos. Muchas cosas que dije que iban a ser de una manera fueron de otra y algunas operaciones muy mal. Pero no las quitaría. Y he aprendido a vivir con ellas, he aprendido de ellas y a vivir con ellas. Y creo que soy parte de lo que soy gracias a esos errores. Y como estoy muy contento como estoy ahora,
pues creo que si las cambiaría a lo mejor no estaría tan contento. Entonces me gusta vivir con esos errores. No hubieras llegado al punto, ¿no? Pues probablemente no, aprendí mucho. Se aprende mucho más de los errores que de las victorias. Las victorias te nublan un poco el juicio y te crees que eres algo que no eres. Pero las derrotas o las malas decisiones se quedan muy grabadas y aprendes un montón de ellas. Y sin arrepentimientos, pero sí que mirando para atrás, ¿hay algún proyecto o algún desarrollo o algún deal que te hubiera gustado hacer? Pues mira, hay uno. Bueno, hay muchos, pero hay uno en concreto que no me dio tiempo a hacer porque me fui antes de Sareb. Intenté montarlo para que se hiciera y hablando con el CEO del momento casi lo logramos. Lo que pasa es que hubo un tema diferente, que fue una moción de censura que lo paró. Y era la venta de una macrocartera en Sareb, porque yo creo que es la manera. El mantener los activos tanto tiempo solo está generando costes de muchos tipos, costes de gestión, costes de mantenimiento, costes de IBIS, comisiones de los services, intereses varios, y era el momento de hacer la venta de carteras. Había demanda para ello, ahora ya no lo habría, y habría grandes fondos que hubieran comprado y que estaban muy interesados en eso. Me arrepentí mucho de que me da rabia no haber hecho eso, o que no se hiciera al final. Perfecto. ¿Y algún mito inmobiliario que quede por desmontar? Incluso a raíz del páramo, ¿no? de la crisis anterior. Pues fíjate, es que yo creo que la crisis anterior, la de 2008 al 2012, fue tan heavy que yo creo que, no sé si queda algún mito vivo. Había muchos mitos de que el residencial nunca cae. Bueno, pues yo en Sareb tuve 13.000 promotores y 500.000 activos caídos en desgracia. No, yo creo que esa crisis sí que arrasó con un inmobiliario anterior y con muchos paradigmas y tótems que murieron allí. ¿Y cuál crees que va a ser la tendencia que domine los próximos meses, ahora que en cierta manera salimos como de otra especie de crisis, aunque no haya afectado tanto al inmobiliario? Parece que ha sido un poco caballo ganador, ¿no? Mira, es una buena pregunta, pero yo creo más que una tendencia. Aquí ha habido durante unos últimos años algo que antes del 2008 no ocurría. Tú antes del 2008 tenías unos centros comerciales relativamente estables. Si lo hacías mal, te iba mal, pero no tenías... Era una relación de oferta y demanda estable. Lo mismo ocurrió en oficinas, lo mismo ocurrió en logístico y en general. Ahora no, ahora tienes debido a la tecnología y al avance de la tecnología, tienes unos cambios estructurales en la demanda brutales. Cambios estructurales en la demanda contrapuestos en lo que es el sector logístico y el que es el retail. A uno para que se le pone en tela de juicio la capacidad de supervivencia, no digo del sector en general, pero sí del tamaño que tenía, que es el retail, y otro en cambio que es una apuesta fuertísima por el mismo, que es la logística, por el e-commerce. Ahora mismo también tienes otro cambio estructural de la demanda debido a la tecnología. Con las pandemias hemos visto que se puede teletrabajar y entonces ahora mismo está en tela de juicio la capacidad de mantener la demanda estructural en la oficina. Todavía yo creo que es pronto en ver por dónde va a ir, pero esos cambios y esas tendencias, yo no creo que vaya a haber unas tendencias nuevas, o sí puede haber mini tendencias, pero estas son las tendencias generales que lo que creo que se están consolidando debido a la innovación tecnológica. La tecnología como ancla para todos, Totalmente, para sí. todos los cambios. La tecnología está cambiando el mundo, ha cambiado el mundo y lo sigue cambiando. Tenemos bastantes preguntas de socios un poco en ese sentido. Y yo creo que es una pregunta obligada, teniendo en cuenta que somos un club que pertenece o que sale a raíz del Instituto de Empresa y que tú eres profesor en uno de los programas inmobiliarios que yo misma cursé, el programa de Dirección de Empresas Inmobiliarias, y donde eres uno de los profes estrella todos los años, ¿no? ¿Qué importancia tiene la formación en nuestro sector y la formación específica, ¿no? En concreto? Y si crees que ya no solo en el IE, ¿no? Si en España en general es bastante o suficientemente completa, dentro de que el IE es una escuela de negocios que ha ido aumentando, ¿no? su oferta de programas inmobiliarios. La verdad que me parece que es una pregunta fundamental. Yo tuve la gran suerte de esta decisión de irme a Estados Unidos. A la empresa a la que fui tenía una especie de máster interno brutal, muy bien organizado. De hecho, las clases que él dio en el IE es una especie de resumen de esas clases en una gran parte. Hay cosas, por supuesto, han pasado muchos años y se van adaptando, pero el máster interno que tiene una especie de máster, no llamaban máster, pero una formación muy bien organizada. Entonces,
yo tuve esa suerte porque a mí me puso en otro nivel, gracias a ellos, gracias a Principal y ese tiempo que estuve con ellos. Además, una formación que lo interrelaciona también mucho con la propia operativa de la compañía, ¿no? Eso, eso en mi época no existía, esa formación en España. Empezó a hacerlo, algunos, pero el IE es el que empezó a hacerlo hace más tiempo. En el año 2000-2001, el IE con Miguel Hernández, que fue el primer director del programa, arrancaron algo que era muy necesario. Al final, por ejemplo, yo he podido trasladar esa formación que me dieron los americanos, pero no había esa formación. Entonces es fundamental que en un país cree una capacidad de formación lo más elevada posible. Creo que todavía hay mucho recorrido por hacer, porque el IE empezó, pero ya tienen programas diferentes, hay programas más extensos, otros programas más específicos. Todavía creo que podría quedar algún programa por hacer. Todo lo que se haga en el campo de formación nos pondrá en otro nivel y hará que todo se eleve el nivel. Y la elevación del nivel hará que el siguiente, como fue en mi caso, si yo me pude elevar el nivel, pude transmitir esa elevación del nivel a otros. Y haremos que sea un país, profesionalmente hablando, en el inmobiliario mucho mejor. O sea que inmobiliario de familia, inmobiliario de formación y de pasión. Pero si no te hubiéramos visto en el inmobiliario, ¿dónde estarías? Pues podía, tuve que elegir entre Arthur Andersen Real Estate, que por cierto en la entrevista me hizo gracia porque me llamaron a alguien que era mayor que yo, pero que estaba ahí y dice, he oído hablar de ti en una sala, decían, sí, está el loco del inmobiliario ese. Y entonces tenía la posibilidad de irme al Chemical Chase, que era lo que es el JP Morgan, luego se fusionó con Chase Manhattan, pero y meterme en el mundo de bolsa. Podía haberme metido en el mundo de bolsa, pero al final donde estaba el corazón era en el inmobiliario. Era raro que hubiera salido de ahí, pero pude haber acabado en ese mundo. Bueno, nos vale como respuesta. Y bueno, una de las novedades de este formato que comenzamos hoy es la posibilidad que damos a todos los socios del club a acercarse a la figura de Juan y a poder preguntarle. Hemos recibido muchísimas respuestas, hemos tratado de sintetizar, agrupar algunas y seleccionar otras para poder transmitir a Juan. Hemos visto que uno de los grandes grupos de curiosidad de los socios es el tema de la inflación y todo lo que está afectando ahora mismo. Así que tenemos bastantes socios que han preguntado por ella, entre ellos Javier Medina, Juan Huarte, Javier Clavé y Viviana Otero. Por ejemplo, con el incremento tan elevado que estamos teniendo de IPC, ¿se están pudiendo trasladar estas subidas a los contratos de alquiler? ¿O se están produciendo negociaciones por falta de capacidad en los inquilinos para afrontar los pagos en carencia o en disminución de rentas para poder absorber estas subidas? Bueno, claro, cada negociación es un mundo, depende del poder negociador. Es un IPC muy alto, es decir, es difícil que puedas trasladar un incremento del 6 y pico por ciento directamente al contrato. Probablemente se genere una negociación. Lo que sí que tengo claro, y es algo que es importante, es que algo se trasladará de esta inflación. Y el inmobiliario es un receptor de inflación, es decir, cubre contra la inflación porque algo de la inflación aplica a los contratos. Si hubiera sido el 6 en vez del 6, hubiera sido el 2,5, no lo pondríamos en duda que se iba a aplicar ese crecimiento. Entonces, estás teniendo un activo que es una especie de hedge contra la inflación. Lo cual eso no tienes en los bonos. Los bonos, por el hecho de la inflación, eso lo pierdes, ¿no? Pero sí, es caso a caso la negociación y el traslado de inflación a los inquilinos y el poder de negociación de ambos. No tenemos una receta mágica. No, porque habrá, como es un mercado al final, y el inquilino se ve que si le subes el 6 a lo mejor dice, pues opto por otra posibilidad. Entonces va a depender de caso a caso. Lo normal es que ahí se llegue a un acuerdo y probablemente que sea una especie de término medio, que eso es lo que yo creo que está llegando a la mayoría de los casos. ¿Y qué riesgo podemos tener en el inmobiliario con la alta liquidez que se ha estado produciendo precisamente por este tema de subida de inflación, ¿no? Este tema de sobreimpresión? Sí, bueno, yo lo diferenciaría. Yo creo que la elevada liquidez es debido a un escenario de tipos de interés muy, muy bajos, con bonos, rendimiento negativo y traslado para obtener rentabilidad al inmobiliario. Eso, yo creo que la elevada liquidez va por ahí. Eso puede generar en parte inflación, pero también la inflación, todo el mundo está viendo que es la rotura de cadena de suministro que ha habido debido a la pandemia mundial y a lo que le ha costado a las cadenas de suministro volver a la normalidad. Ahora, claro, la inflación, esto de que pueda afectar negativamente al real estate es una cobertura contra
Es decir, el inmobiliario es una cobertura mejor que otras inversiones. Y luego, dos, curiosamente, la inflación en el corto plazo puede hasta forzar la máquina y haber incremento de precios en el inmobiliario. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay una aproximación matemática, no es una igualdad, pero es una aproximación que dice que la tasa de descuento que tú utilizas en el cash flow para ver el valor actual de una inversión es parecida, pero no es una igualdad, a la suma de la rentabilidad más la inflación. Claro, esa tasa de descuento o el WACC que tienes no cambia en el corto plazo, cambia en el medio. Pero en el corto plazo, el que haya inflación en el otro parte de la ecuación hace que te salga los números con una rentabilidad menor. ¿Qué significa rentabilidad menor? Que sube el precio de los inmuebles. Es decir, en el corto plazo puede haber una búsqueda de esa rentabilidad menor, aunque sea menor porque te siguen saliendo los números debido a la presión de la inflación que metes en tu modelo. Entonces, y de hecho yo creo que estamos viendo cosas parecidas. Estamos viendo una presión inversora, por ejemplo, en Build to Rent, con unas rentabilidades netas ultra bajas en las últimas operaciones, y en el logístico, por ejemplo, que son los dos sectores pujantes, que podrían estar derivando esta tendencia. Que es una tendencia, no es una tendencia del corto plazo. Luego, en el medio plazo, lo que ocurre es como al subir, esto acabará subiendo tipos, y al subir los tipos, el diferencial con el riesgo prime se acorta, y entonces al final acabará pudiendo exigir más al riesgo prime y se acabará revaluando este WACC y esta rentabilidad. Entonces acabarás pudiendo volver a perder otra vez en el medio plazo. Pero en el corto plazo puede haber una tensión que incluso acelere más la inversión inmobiliaria en el corto plazo. O el precio del inmobiliario puede acabar subiendo en el corto plazo. Sí, pero has comentado cómo puede afectar las rentabilidades, teniendo en cuenta que se prevé una subida de tipos de interés. Sí, por eso digo que en el corto plazo la inflación puede hacer, pero en el medio plazo depende. En el medio plazo depende, porque históricamente la rentabilidad de score está muy parecida a los tipos de interés, no había tanto diferencial. Ahora es uno de los mayores diferenciales que hay ahora. Entonces va a depender de cuánto suban los tipos y cómo se acerquen a las rentabilidades. Pero si se acercan mucho, al final forzará que las rentabilidades suban. Pero también subirá por otra razón, porque si suben los tipos, volverán a ser más fáciles para los inversores institucionales comprar bonos, que es su compra favorita, porque de las grandes carteras lo que ponen en real estate, bueno, no sé, cierto, alrededor del 10-15%, pero lo que ponen en bonos es 2/3. Entonces, si el bono vuelve a ser más rentable para ellos, es una compra mucho más fácil, derivará mucho dinero ahí, entonces se drenará dinero del real estate y hará que las rentabilidades que se exijan sean mayores. Habrá una presión diferente, una presión hacia el bono y no hacia el inmobiliario. Pero no tanto por el recorte de la prima, porque en parte sí que tiene un efecto, pero va a depender de lo que suban los tipos. Y sobre la subida de tipos, por si acaso me preguntas, no creo en ellas, es decir, no creo en ellas. No digo que no se vayan a producir, lo que no creo es que sepamos adivinarlo. De hecho, aquí el ejemplo que me remito siempre es Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, año 2008, septiembre. La persona, si no es la primera, la segunda después de la FED con más información del planeta en lo que ocurrió a los bancos, y va en septiembre y subió los tipos, que es básicamente como si echar gasolina en un incendio. Al mes siguiente murió Lehman. En parte esto fue como el petardazo final, ¿no? Pues si esa persona, con toda la información que tiene, hizo exactamente lo contrario de lo que tenía que haber hecho, es muy difícil predecir exactamente cómo van a subir los tipos, cuándo van a subir, porque además si lo supiera sería multimillonario. Es decir, si yo apuesto una tendencia, sería multimillonario. Totalmente. Bueno, en esta misma línea, José María García nos traslada una pregunta para ti, y es como, bueno, todos estamos viendo que ahora mismo en la mayoría de los artículos, clubs, los profesionales, todos los webinars, etcétera, los foros, en el sector inmobiliario estamos lanzando mensajes muy optimistas, ¿no? Del momento efervescencia, cuánto trabajo tenemos, en general un momento casi de euforia. Pero por otro lado vemos como todos los sectores productivos de la economía en general están muy vinculados a lo que ocurre en general y a la localización, ¿no? A dónde están ubicados, lo cual pone, si hay unos movimientos más macro en una determinada localización, acabará afectando al inmobiliario, puesto que existen ciertas incertidumbres que se van transformando en realidades de distintas intensidades. Esto puede acabar en sectores en general, puede acabar trasladándose a cómo afecte a la prima de riesgo.
Entonces, José María, lo que nos traslada es que, aunque mucha liquidez provenga de fuera de España, de la inversión que se está haciendo actualmente, ¿cuál sería tu diagnóstico de experto ante este escenario? De qué riesgo puede haber o qué podría ocurrir y cómo puede afectar al ciclo del sector y a las rentabilidades que estamos teniendo hasta ahora en los distintos segmentos que pueden ser diferentes. Bueno, precisamente porque mucha de la liquidez viene de fuera, que eso es totalmente cierto, precisamente eso, el efecto es el contrario. Es decir, si nuestras incertidumbres económicas, nuestra seguridad jurídica como país, en haciendo leyes, por ejemplo, contrarias un poco al mundo de la inversión, como puede ser lo de la vivienda en alquiler, nuestra capacidad de convencer a los inversores de que vengan, si nuestra macro funciona peor, si el nivel de desempleo sube, si la economía le faltan sectores pujantes y está anquilosada en sectores más anticuados, todo eso acabará afectando claro al mundo de la inversión y lo que hacen es drenar dinero. Si drenan dinero, lo que hará es que los activos valgan menos, al fin y al cabo, y haya menos demanda y seremos un país donde haya menos liquidez, menos demanda y menos inversión. ¿Y ves alguna diferencia por sectores? ¿O será en general? Bueno, claro, hay diferencias, depende de cada caso. Es decir, por ejemplo, lo que he dicho el Build to Rent, si haces una legislación contraria a favorecer a la inversión con un marco regulatorio claro del alquiler y lo estableces, es una serie de precios que no sabes muy bien a qué referirte, no sabes calcular muy bien los índices que te ofrecen, no sabes muy bien si alguna de las viviendas la vas a tener que emplear tal. Entonces, todo eso, lo que no sabes, no lo compras. Entonces, acaba desincentivando la inversión. Hay sectores concretos que podrían tener mucho más dinero que él tiene, como puede ser el Build to Rent, que todavía la gente está como a ver qué pasa con la legislación. Pero en general, en macro, afecta a todos los sectores. Sí, bueno, el otro día leíamos, yo creo que todos, unas declaraciones, ¿no?, de Ismael Clemente cuando comentaba de yo no entro en residencial hasta que no vea más claro el panorama. Y supongo que es extensible a otros, aunque ahora mismo haya muchísimo interés, ¿no?, por este tipo de activos. Es algo que tenemos que aprender como país, que será maravilloso que los principales partidos hicieran leyes de largo plazo consensuadas entre los dos, como hacen los alemanes. Oye, que dejen de haber una especie de brecha insalvable entre centro-derecha y centro-izquierda y se hicieran leyes de largo plazo que dieran seguridad jurídica y que funcionaran. Sí, esto está pactado y continúa, ¿no?, independientemente. Claro, correcto. Eso daría mucha tranquilidad y haría un país mucho más próspero. Y centrándonos en los distintos segmentos de inmobiliario, Miguel Núñez Lara nos pregunta, y bueno, tiene especial interés en tu respuesta al considerarte un gran experto, ¿no?, en el sector logístico. Si sigue habiendo demanda para tantos metros cuadrados como se están produciendo en lugares como Madrid y Barcelona, hemos visto una explosión de plataformas logísticas, o por el contrario, ya hay señales un poco de agotamiento por exceso de metros cuadrados en el sector. Pues mira, la verdad que es una muy buena pregunta y además algo que hay que tener en la cabeza. Primero, yo diferenciaría Madrid de Barcelona. Madrid tiene bastante más capacidad de poner naves en el mercado que Barcelona. ¿Por qué? Porque Madrid es un territorio muy plano a todo su alrededor y tiene muchas capacidades. En Madrid te puede ocurrir algo que es muy raro que te ocurra en Barcelona, y es un municipio como Illescas que pase de tener no sé cuántas hectáreas de trigo a 500.000 metros cuadrados de nave en 5 años, ¿no? Eso es muy raro. Es verdad que hay mucha producción de pipeline y de hecho había tanta que nosotros en una época ya nos planteamos adelantar una venta de carteras desde Meridia precisamente por la cantidad de pipeline que veíamos. Pero también estamos viendo que el cambio de demanda estructural ha absorbido mucho de ese pipeline. Pero se sigue haciendo mucho pipeline porque hay muchísimo dinero inversor en el mercado logístico. Entonces, es verdad, y la pregunta que planteas es hasta qué punto la demanda va a poder aguantar. Porque es verdad que el e-commerce ha transformado la manera de distribuir los productos y eso ha generado demanda de espacio, pero por otro lado, los bienes no se han multiplicado. No hay 1 millón más de televisores que había en venta hace 3 años, ¿no? Entonces los televisores más o menos son los mismos, etcétera, ¿no? Entonces, esto llevará a un punto donde se note. De hecho, este mercado, con toda la tensión que ha habido de demanda, no apenas ha subido precios. Y estoy refiriéndome a Madrid. Barcelona es diferente. Barcelona es mucho más difícil desarrollar suelo. Son pasos más complicados, es una orografía también más complicada, está más protegido en general, influye mucho el medio ambiente, tiene más zonas medioambientales y tiene más fuerza en los partidos medioambientales, que como hemos visto en la ampliación del aeropuerto se ha parado por eso, ¿no?
Entonces es más difícil, con lo cual hay más tensión oferta-demanda. Y ocurre eso en varias ciudades de España, que hay mucha más tensión oferta-demanda en favor de la D, es decir, que hay mucha más demanda que oferta nueva hay. En Madrid es un caso diferente, entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice para Madrid, hay que tener muchísimo cuidado y en algún momento se puede haber rotura. En Barcelona todavía no lo veo eso porque hay pipeline, pero no a ese nivel. Y en esta misma línea, bueno, un poco, y también volviendo al tema de subida de tipos de interés que hemos comentado antes, Javier Linares, quería preguntarte cómo ves las rentas y las yields siguiendo en el logístico a 5 años, teniendo en cuenta el impacto que ha habido y que va a haber aún mayor del e-commerce y, bueno, y el tema de la subida de tipos, previsible. Partiendo de la base que nunca haré una previsión de tipos de interés, ya le acabo de decir que Trichet a un mes vista se equivocó, no me atreveré a eso, pero sí que puedo decir que son rentabilidades históricamente bajas. Nunca ha tenido rentabilidades del 4%, incluso cuando está Amazon de por medio, por debajo del 3,5%. Eso es históricamente bajo. Entonces, claro, cuando algo está históricamente bajo, la posibilidad de que revierta es más alta. Entonces, ese es el riesgo que puede tener. Es decir, que estás jugando en zona de temperatura muy elevada. Cuidado. José Ramón Rodríguez de la Torre quiere preguntarte por las secuelas del COVID en el sector oficinas, en concreto en el leasing de oficinas, si crees que siguen presentes, ¿no? Y si crees que a lo largo del 2022 recuperaremos los niveles pre-COVID. Y también un poco hace ya referencia específica al tema de los coworking, si crees que van a seguir su crecimiento y van a captar parte de la demanda de la oficina tradicional. Esta es una de las grandes preguntas a nivel mundial. Yo creo que es verdad que la pandemia ha generado un cambio estructural temporal de la demanda de oficinas, reduciéndola muchísimo, ¿no? Eso tiene que evolucionar. Todavía es pronto para decir si esta es una tendencia de largo plazo o es de corto plazo, pero algún efecto es muy probable que tenga, ¿no? Entonces, yo que recupere la demanda a niveles pre-COVID no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque todavía las empresas, la mayoría con las que hablas, no tienen muy claro, excepto algunos sectores en concreto. Por ejemplo, formación está muy pujante y está tal, pero en general, la mayoría de empresas no lo tienen nada claro y lo que han hecho por ahora es reducir la necesidad de espacio en general. Hay una absorción neta negativa en general. Lo que sí que creo son dos cosas. Una, que deberíamos ayudar, y invito al Club del IE, que sois potentes y más de lo que creéis, a tomar el testigo de, vale, si tenemos una sospecha de que pueda haber un sector como el de oficinas donde puede empezar a sobrar espacio, pues tomemos medidas pronto para evitar un declive innecesario, como puede ser en alguna parte del mundo del retail, algunos centros comerciales. Y esto es tan sencillo como la permeabilidad de usos. Si hubiera más permeabilidad de usos y las oficinas se pudieran transformar en co-living, que encima, por ejemplo, en Tomadero de Madrid va por el contrario, o se podrían transformar en otras cosas que fueran necesarias, pues oficinas obsoletas tendrían más salida y no se generaría un stock innecesario y el mercado se ajustaría más rápido. Yo creo que esa es la mejor manera, trabajar con la oferta, porque la demanda todavía no se ha posicionado. Entonces, eso se equilibraría mucho el mercado y haría un mercado que fuera más sano. El riesgo de dejarlo como está es que se acabe siendo un cambio estructural, la demanda de oficinas estructuralmente baje y haya una sobreoferta debido a la falta, a la nueva nivel de demanda que hay. Sí, está claro que la posibilidad de la flexibilización de los cambios de uso sería una gran salida y en ello estamos. Y es algo que muchas veces, hablando con el Ayuntamiento de Madrid en concreto, con los técnicos y hablando del mundo de la arquitectura en general, me cuesta entender, desde mi punto de vista, el bloqueo mental a permeabilizar usos. Yo en Barcelona, hasta la alcaldesa, con la ordenanza de 13-14L de permeabilidad de usos, hizo que Barcelona rehabilitase muchísimos más edificios en proporción que en Madrid. No le veo desventajas a ello, no veo cuál es la obsesión de por qué esto tiene que ser oficina si te mueres en ello, o tiene que ser resi, o tiene que ser hotel, o tiene que ser comercial. Más en una ciudad integrada, no en desarrollos nuevos. No veo que le pueda afectar. Bueno, puede crear el problema de tráfico, pero hombre, esto ya está, es una ciudad integrada, ¿no? Tampoco puede ser tan denso el uso como para eso. Es un tabú la flexibilidad de usos y me cuesta entenderlo, pero sería la solución de muchos de los problemas y aparte activaría la ciudad. Totalmente, flexibilidad y hibridación.
al mismo tiempo, ¿no? De tener usos compartidos en una misma propiedad vertical. Bueno, otro de los grandes temas al final siempre es el residencial, ¿no? Ya no solo como inversión, sino como nos lo traslada Manuel Merino. Él está en Hábitat Inmobiliaria, nos pregunta por el eterno problema que parece que tenemos siempre en España, que es el acceso a la vivienda de los jóvenes. Como nosotros, o generaciones previas, tuvimos una serie de incentivos, como era la cuenta vivienda, desgravaciones en IRPF, de primeras compras, y como ahora mismo, entre las cargas impositivas que tiene el promotor y el IVA que tiene que pagar el comprador, se ve muy grabado, ¿no? Un bien al que ya es difícil acceder. ¿Cómo se podría hacer, o si crees que si la administración ayudara a esta liberación de cargas impositivas a los jóvenes en ese primer acceso a vivienda, se solucionaría parte del problema? O quizás asumimos que no, que tenemos que acostumbrarnos a otro tipo de dinámica más europea y comenzar por alquiler durante un largo tiempo. Pues mira, la verdad que podría ser, pero yo soy muy contrario en general a todas las políticas de demanda, muy contrario. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al final ese dinero que das a los compradores de pisos, al final deriva en un punto, que te podrás imaginar de quién, que es el tío más listo del mundo y el que tiene un Excel en su cabeza, que es el vendedor de suelo. Si tú favoreces el acceso a la demanda, vas a poder pagar más. Y al final el del suelo, que tiene el Excel, aunque no haya visto un Excel en su vida, sabe calcular perfectamente el valor residual del suelo, y todo lo que te pueda pagar más ese tío te lo va a cobrar más en el suelo, con lo cual no sueles beneficiar a nadie, excepto al propietario del suelo. Yo soy más proclive a trabajar políticas de oferta. Hay un caso muy concreto que es Sydney, que tenía los alquileres disparados por las nubes, y lo que hicieron es desarrollar suelo como si no hubiera un mañana. Metieron, como no sé, son como 200.000 viviendas en muy poco plazo, y el alquiler pasó de X a un tercio de X por oferta, pura política de oferta. Y además de un montón de riqueza, porque se hicieron muchísimas casas que dio muchísimo dinero y la gente podía pagar muchísimo menos. Yo soy favorable a que la gente pague menos, totalmente, pero no a que el propietario del suelo gane más. Yo creo que es más bien lo contrario, es trabajar con políticas de oferta. Siempre nos hemos equivocado con las políticas de demanda, el control de los alquileres, el control de la renta, subvencionar las rentas. Pero si tú la solución es meter más, que la gente pueda elegir más y que tenga el mando el que elija, no el del suelo. Al final el mando es el del suelo, que le vienen 20 promotores a comprarle el suelo y lo que hace es subastarlo. Entonces el promotor cada vez juega contra su Excel, que es bastante más débil y bastante más arriesgado que el Excel del vendedor del suelo. Perdón. Bueno, por tocar otro de los sectores que aún no hemos hablado, dentro del sector hospitality, uno de los subsegmentos que más titulares ha cogido o más fotos, ¿no? Por lo novedoso, y que en el cual, bueno, Meridia sois uno de los referentes, el glamping, ¿no? Nos preguntaba, a ver quién era, Carlos García Barrosa, ¿cómo ves el futuro? Si es una tendencia que viene para quedarse, y sobre todo, que entiendo que sí, por la apuesta tan fuerte que habéis hecho vosotros, y la posibilidad de tener una central de compras y una central de reservas propia. Y si funcionaría. Pues mira, es buena pregunta. Yo, primero, como sector, lo veo clarísimo. De hecho, no lo menciono como tendencia, pero me parece una tendencia obvia, y es que la gente cada vez quiere más estar en vinculación con la naturaleza, los espacios tienen que ser más abiertos, tienen que ser de mayor calidad. Y esas tres cosas harán que la demanda de disfrutar de un camping suba. Pero un camping en el sentido no de lo que históricamente hemos visto en España, que era una tienda de campaña, tiene una guitarrita y el porrito a la puerta. No, un camping de calidad, donde un público mucho más abierto, mucho más... No tiene que ser solo gente joven, sino de gente de todas las edades pueda ir, que tenga alguna serie de comodidades, con buena vegetación, con sitios muy agradables, todo muy cuidado, y puedan disfrutar en familia o de varias edades. Yo lo veo clarísimo, esa tendencia, y en España hay muchísimo que hacer. En Francia han mejorado muchísimo, hay campings auténticamente burradas, de chulos, y máquinas de generar dinero. Lo mismo en Reino Unido, Holanda, Alemania. Eslovenia fue uno de los países pioneros en hacer glampings, y son sitios espectaculares y súper agradables de estancia, donde yo personalmente, por ejemplo, en Eslovenia estuve en uno, y es maravilloso estar con tu familia ahí, tienes comodidades suficientes, pero a la vez en un entorno muy, muy agradable. Yo creo que es una apuesta clarísima y va en la tendencia de futuro hacia donde creemos que va a ir la sociedad. El tema de la central de compras, todo lo que se genere una gran operativa, cabe en una central de compras. Eso está. La central de reserva es un poco más complicado, porque
los booking del sector son muy potentes, ¿no? Entonces tendrías que tener una gran capacidad o si fuera un sector muy grande para poder crecer. Es una idea buena, pero necesita volumen y aparte compites mucho con los que ya están operativos. No, ahora nos traslada Natalia Gutiérrez una pregunta que a mí me parece súper interesante, porque hemos tocado casi más la perspectiva siempre o la visión de los grandes inversores, pero si bajamos a las pymes, por ejemplo las que se dedican a la comercialización de real estate en España, ¿cómo crearías valor en las pymes o qué les recomendarías hacer? Es una pregunta muy interesante y difícil además. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la tecnología está intentando desintermediar. La desintermediación tecnológica hace que tengan ellos un riesgo, ¿no? Comercialización que no sé si se refiere en venta o en alquiler, pero en ambas hay varias empresas PropTech que están intentando desintermediar esto, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Lo cual eso lo genera una situación más difícil porque están compitiendo contra tecnología. Yo creo que el valor añadido que crean para mí es el conocimiento de la demanda. Ya puede ser demanda para alquiler o demanda en venta. El tener una capacidad de llegar a más clientes, tenerlos previstos lo que quieren los clientes, aunque no fueran a comprar de inmediato, pero tener una base de clientes que sepas el producto que quieren, ya sea en alquiler o en venta, que sean las características que tienes y cuando te dote de producto tengas la demanda. Lo que les cuesta mucho a las tecnológicas es acceder, saben lo que quiere la demanda porque tienen buscadores y tienen capacidad de acceder al metadato de lo que quiere la demanda, pero no conocen la demanda. No los conocen con nombre y apellidos. Yo creo que ese es el valor añadido que tiene el tener control de la demanda. Bueno, pues ya es una palanca, ¿no? Porque sí que es cierto que yo creo que tienen ese riesgo. Tenemos bastantes más preguntas de socios, pero por ajustarnos al tiempo las tendremos que dejar para otra ocasión. Vamos a tener que volver a invitarte. Y yo quería cerrar, como socia también del club, con una pregunta que yo tengo, que es ¿dónde te vamos a ver en esta nueva etapa tuya, ahora que estás de forma menos activa en Meridia o digamos que formas parte del consejo asesor, ¿no? Pues mira, yo hace tiempo con el fundador, con Javier Faust, que me llevo súper bien, quedamos en tener una etapa de Meridia y luego finalizarla y seguir una etapa como consejero en Meridia. Una sintonía muy buena y además estoy encantado de seguir formando parte del equipo, pero con una vinculación menor. Esto es de una serie de largas conversaciones. Y en esta etapa, aparte de intentar ayudar a Meridia en todo lo que pueda, que tengo un poco no solo el gorro, la camiseta y el corazón en Meridia, también el tiempo que me libere, en parte lo voy a dedicar a ver si puedo ayudar más al IE en general. Te lo recordaremos. Por supuesto. Y luego también, al final, vuelvo a mis orígenes. Mis orígenes era que todo esto empezó con la empresa familiar y también quiero intentar ayudar en la medida de lo posible, de alguna manera o como pueda contribuir, asesorando a la empresa familiar que sigue en el mundo inmobiliario 62 años después, ¿no? de que empezó. Bueno, es un buen propósito. Difícil, ¿eh? Las familiares tienen unas dinámicas a veces complejas, pero muy entretenido. Y para cerrar, 3 libros que recomendarías que cualquier profesional inmobiliario no puede dejar de leer, sean de inmobiliaria o no. Sí, yo más que te voy a recomendar 2 para que así la gente los lea. Y dices 3 luego que me acabo leyendo. Mira, hay uno que para mí es como un manual de inmobiliario, que se lo recomendaría al que está empezando, al que está continuando y al que está acabando, porque viene muy bien eso, que es el Real Estate Investment and Finance de Brueggemann Fischer. Y ahora estoy empezando a leer uno que también le recomendaría, porque lo que voy leyendo es muy, como decimos nosotros, intriguing, que es Rethinking Real Estate. Rethinking Real Estate te dice los efectos de la tecnología en el mundo inmobiliario y la verdad que es chulo el cuestionamiento que te hace. Pero esto lo estoy empezando, es decir, todavía puedo cambiar opinión, pero por ahora lo meto ahí. Las gracias, por cierto, a Jesús Varela, es un regalo de Jesús Varela, a gran amigo del sector y gran abogado. ¿Y 3 podcasts o 3 creadores de contenido a los que suelas seguir o que recomiendas? Pues mira, yo más que de podcast y de seguir, no me centro en algunos en concreto, sino sí que estoy viendo muchas entrevistas a gente del sector. Muy variada y opiniones muy variadas, o también en conferencias o también muchos seminarios porque nunca sabes, hay gente que de repente dice, oye, qué día más bueno ha tenido, tal, y no, la verdad que más que podcast estoy dedicando además el tiempo a esto,
otras entrevistas o participaciones en foros del sector. Yo creo que ahora mismo todos estamos consumiendo muchísimas entrevistas o foros, lo que dices, buscando que nos den tips, que nos sumen a nosotros. Totalmente. Por eso mismo, ¿quién crees que deberíamos invitar o quién no debería dejar de pasar por este sillón inmobiliario? Pues mira, ahí siempre están los obvios. Es decir, cualquiera de los 4 grandes socimi que fundó aquí a las 4 grandes socimi, como es Ismael Clemente, Miguel Pereda, Luis López de Herrera Oria o Hispania, que Concha Osaka, pongo Concha y varios, son cracks inteligentísimos y aportarían mucho. Pero yo creo que esos son muy obvios. Luego hay una segunda escala de gente menos obvia, que a lo mejor no está en primera línea, pero que serían muy interesantes. Está en primera línea, pero no tan primera línea. Yo ahí diría, hay un par de ellos que me parecen muy interesantes, que es Fran Rivera de Merlín y Miguel Ollero. Porque es como, no los ves tanto, pero son muy, muy capaces. Luego hay 2 muy senior, que también sería muy interesante conocerla su opinión, que es David Brass, en su momento que también estuvo en Berlín, pero fue el que en RIF llevó varias operaciones. Por supuesto tengo que decir a mi fundador, Javier Faust, que también eran todos parte del clan de la compra del Hotel Arts. Yo también los veo clarísimos. Pero luego, como personaje que no sale mucho en los medios, pero tendría muchísimo que decir por su pasado, que estuvo en todos los grandes líos inmobiliarios antes del boom, también durante la crisis, por su banca de inversión, y ahora mismo por su posición, que es una atalaya brutal del mundo inmobiliario, sería Javier García Carranza, del Banco Santander. Creo que tendría mucho que decir y sería muy interesante oírle. Pues nada, ya te pediremos ayuda para poder conseguir estas visitas. Pues yo lo intentaré. Muchísimas gracias, Juan. Todo un placer compartir rato contigo. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí con. Interesantísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.